Which one of you killed James? I did. And the other one, too. Ford brought a size, a sense of myth to the American story that still has an impact and still has meaning. How am I going to know about you, Tommy? Why, they could kill you and I'd never know. Well, maybe it's like Casey says. Fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul. Ford's manner of storytelling was wildly powerful. It was like Picasso in a way. He was so masterful. Come, lad. You can walk. John Ford celebrated a kind of a mental and emotional toughness that was balanced with a real sense of heart. Su lienzo cinematográfico se extiende desde los extensos miradores del Valle Monument en Utah hasta las colinas esmeraldas de Irlanda. Con películas del oeste, comedias y dramas épicos, definió el género fílmico estadounidense y se convirtió en el director más cotizado en la historia de Hollywood. Pero a pesar de su genialidad, John Ford era un hombre atormentado por su inseguridad. Y aquellos que lo trataron lo consideraban como alguien difícil de conocer. John Ford, la visión de un cineasta. John Ford, cuyo verdadero nombre era John Martin Feeney, nació el 1 de febrero de 1894. Era el más pequeño de 11 hermanos. Sus padres, John y Barbara, emigraron a Estados Unidos en 1872 y se establecieron en la ciudad portuaria de Portland, Maine. It was a traditional Irish household, even where there was some Gaelic spoken. And apparently the family subscribed to Irish newspapers and they tried to keep their link with Ireland. John Feeney tenía una taberna, la cual era popular entre los irlandeses que trabajaban en el muelle. Sin embargo, el joven Jack, que provenía de una familia católica, se sentía como un forastero en una ciudad protestante. The Protestants, they own the banks and they own the insurance companies, and the Irish Orthodox and own the saloons. And it was very much of a two-caste system, and he was, as an Irish Catholic, he was looked down upon. He was very much affected by being the child of immigrants. A pesar de sentirse orgulloso de sus orígenes irlandeses, Jack era un verdadero estadounidense que soñaba con llegar a ser un almirante de la Marina. It was a very nautical community and a tight-knit community, and it was a very romantic sort of thing, and he just fell in love with the sea. Jack, quien era un ávido lector, estaba fascinado con la historia de Estados Unidos. Su anhelo por la aventura lo acercó a los cuentos del salvaje oeste. Cuando el cine local abrió en 1908, Jack, de 16 años, traspasó la frontera y cabalgó al lado de héroes como Al Jennings y William S. Hart. Hollywood llegó a la costa rocosa de Maine y le mostró a este joven un mundo muy diferente al que conocía. Obstinado y competitivo para su último año en la secundaria, Jack era un atleta de 1,87 m, más productivo en el campo de juego que en el salón de clases. Sin embargo, su fuerza física no compensaba su miopía ni sus bajas notas. Por ello, no fue aceptado en la Academia Naval de Annapolis. Frustrados sus sueños de entrar a la naval, Jack tuvo que darle otro rumbo a su vida. Una visita de su hermano mayor, Francis, un exitoso director de cine en Hollywood, le dio ese giro que necesitaba. My grandfather sat around the dining room table and heard the stories and heard about Hollywood and about the weather and about this new industry that was developing out there. And something in him clicked, and he said, well, that sounds right for me. En 1914, Los Ángeles era una indomable ciudad fronteriza que se alimentaba de la energía de la naciente industria fílmica de Hollywood. Entre los más pintorescos habitantes estaban cientos de verdaderos vaqueros que ahora trabajaban en las películas más famosas del momento. There was a huge audience for westerns. There were an enormous number of westerns made in the silent era, just countless. So it was something that Ford was interested in.
Luego de adoptar el nombre artístico de su hermano, el joven John Finney, de 20 años, ahora era Jack Ford. Comenzó entonces a ganarse la vida como doble en las películas de su hermano. Pero si bien esquivar balas y saltar por encima de carretas incendiadas se adaptaba a su pasión por la aventura, Jack se dio cuenta de que había retos más gratificantes detrás de las cámaras. Trabajó para llegar al puesto de asistente de director y pronto llamó la atención del jefe de estudio, Carl Laemmle. They were shooting a Western or something. The director was ill, and Laemmle came down with some visitors and said to Ford, well, can you have him do some stuff? So Ford yelled out, all right, action, and so on. And, well, evidently, Mr. Laemmle said, oh, that's great. And then a picture came along a few days later, and Laemmle said, well, get that kid Jack Ford. He yells good. He'd make a good director. Ford no perdió la oportunidad y comenzó a dirigir una serie de cortometrajes de vaqueros en los cuales dio rienda suelta a su instinto de narrador. También comenzó a tratar a sus ídolos del cine, entre ellos a Harry Carey. Carey met him and liked him. He was older, more established. And when he was given the chance to go and make westerns on his own, he chose Ford to be his director. The two of them became very close. Carey, de 40 años, compartió su experiencia y sabiduría con el inexperto director y juntos crearon un nuevo género de películas del oeste, uno muy diferente de los impecables y moralmente correctos héroes de la época. Ford said early, don't have a pristine character. Have your character get in a fight, steal a horse, get thrown in jail, drink a little too much. And it was a success with the public. Era una pareja muy provechosa para todos los involucrados y colocaron a los estudios Universal en el mapa. Ford y Carey fueron contratados para hacer 22 películas en 3 años, casi todas filmadas en los áridos terrenos de los alrededores de Los Ángeles. They would go out and camp out and stay there till they finished the movie. And they would shoot the whole thing out there. And if they saw a shot, they saw an opportunity, they saw a sunset, they'd stop and they'd grab it. And I think it gave John Ford the education, the idea to take advantage of opportunities, of lighting, of scenes, of structure, the ability to work fast. Los largos días en las locaciones eran recompensados con noches de charlas interminables y mucha bebida. Jack pasaba las noches compartiendo con sus héroes del oeste, hombres como Hood Gibson, Tom Mix y el legendario comisario de Estados Unidos, Wyatt Earp. No muy popular entre las damas, Ford sorprendió a sus compañeros cuando comenzó a cortejar a una bella sureña llamada Mary McBride Smith, una mujer hermosa y sofisticada con un encantador sentido del humor. En menos de 4 meses, Jack Ford, de 26 años, y Mary Smith, de 28, contrajeron nupcias. In a sense, it was opposites attract. My grandmother came from an old Southern conservative military family. This family had roots in this country. This family was very American, and that had traditions in this country that were important to him and that he didn't have. Los recién casados compraron una pequeña casa en Hollywood Hills y tuvieron hijos. En 1921, Mary dio a luz a un varón, Patrick, y en poco tiempo tuvo una niña, Barbara. Pero Jack tenía muy poco tiempo para su familia. Ahora estaba contratado por la corporación Fox Film y dedicó 2 años a dirigir 7 largometrajes. Su mejor momento llegó en 1924, cuando Fox asignó al director de 30 años su presupuesto más alto hasta la fecha y le asignó la creación del mayor espectáculo del oeste. El Caballo de Hierro se realizó con el vasto desierto de Nevada como fondo. Era un drama épico de amor y traición, basado en la historia del primer ferrocarril transcontinental.
La visión a gran escala de Ford sorprendió al público y la crítica por igual. Fue aclamado como un artista y el caballo de hierro le aseguró, como lo afirmó el mismo Ford, un puesto permanente en la silla de director. En los 4 años siguientes, John dirigió más de una decena de películas de todo tipo, mejoró su desempeño y traspasó los límites de la pantalla muda. Era un experto en el arte de hacer cine mudo, y para 1928 ya se le acreditaban más de 60 películas. Pero al final de la década trajo una nueva tecnología que cambiaría el aspecto y el sonido de las películas para siempre. Ahora las películas podían hablar, y al igual que todos sus colegas, John Ford, de 37 años, enfrentaba un futuro incierto. ¿Sería capaz de dominar el nuevo medio o quedaría como un hito del pasado? Para finales de los años 20, el arte visual del cine mudo había sido reemplazado por la invención del cine hablado. El primitivo equipo de grabación hacía muy difícil el trabajo en las locaciones y los primeros intentos por hacer cine hablado no fueron nada productivos. Con su seguridad característica, John rápidamente superó las limitaciones técnicas del nuevo medio y realizó 2 películas para finales de 1929. Great stuff, kid. Glad to see you get a chance. Save your hand, you big stiff. You'll need it to break your fall when I hit you. Salud, filmada en la Academia Naval de Annapolis, tuvo una importancia especial para Ford, no solo porque el tema tenía un valor sentimental para el director, sino porque allí comenzó una amistad duradera con 2 jóvenes actores, Warburton y Marion Morrison, conocido más tarde como John Wayne. Ford continuó mejorando sus habilidades como director y trabajó con muchas estrellas famosas y nacientes de Hollywood. Su afinidad por los Estados Unidos encajó perfectamente con el famoso humorista Will Rogers. El estudio Fox los puso a ambos a trabajar en 3 exitosas comedias ligeras. Good morning, everybody. All the Bannings, the card makers. What are you all gathered here? What's the matter? Somebody get out? Look here, you see that statue there? That's Ulysses S. Grant. Yeah, who's that? Oh, the woman leading the horse? Yeah. Why, that's Victory. Ain't it just like some darn Yankee to let the lady walk? Sus comedias contaron con el apoyo del público, si bien Ford quería explorar temas más personales. En 1934 comenzó a trabajar en una película en Irlanda. Victor McLaglen protagonizó The Informer, una sencilla historia de traición que en sus manos prodigiosas se convirtió en una alegoría llena de simbolismo y misticismo irlandés. Well, speak up. What do you want to say? I've come to claim the 20 pounds reward for Frankie McPhillip. Frankie McPhillip? He's not here. Get out! Get out of the way! La severa e implacable película demostró también el talento de Ford para sacar de sus actores una excelente actuación. He used to play these tricks on them, like he did on Victor McLaglen. He told him he could have the day off. Victor went out and got very drunk, and then was called back to the studio to do the scene. And he was just wonderful in it. He probably was much better than if he'd done it sober. He could be unkind to actors, but it was always for a reason. The Informer recibió una inmensa aclamación. Además de los premios por mejor actor y mejor libreto, la Academia honró a John Ford con el Oscar al mejor director. En los 2 años siguientes, el ocupado director hizo 8 películas, incluyendo varios dramas para el jefe de estudio Darryl F. Zanuck en el recién formado 20th Century Fox. Zanuck, who believed that movies should move, speeded Ford up, and Ford slowed Zanuck down. And this made for a nice combination. Couldn't hang you, eh? Well, by Judas, you're gonna wish the head for I'm through with you. Take a look at him, you filthy rats. Take a look at the man who killed Abe Lincoln, the greatest man who ever lived. Look at him. Watch him get what's coming to him. Please don't laugh at me, Mr. Khan.
Allah himself would laugh, my child. Then you want to fight, and I thought you were good. Please, Mr. Khan, please don't have any war. Please don't. Between your people and mine, little one, there can be only war. Pero en 1939 Ford estaba cansado de realizar proyectos asignados por el estudio y una vez más filmó una historia que anhelaba hacer. Esta vez era una del oeste. Solo después de haber asegurado un presupuesto que cubriera hasta el último lazo del zapato fue que Ford comenzó Stagecoach. You all hear what the lieutenant said? What are you trying to do, scare somebody? If you'll take my advice, ma'am, you won't take this trip. La historia se filmó en una locación en el majestuoso Valle Monument en Utah y contó con John Wayne, gran amigo del director y segundo héroe del oeste, como protagonista. You talk too much, Gatewood. Take it easy, Gatewood. We may need that fight before we get to the ferry. You wouldn't be much good in a fight, you jailbird. Oh, leave the kid alone. He's handcuffed. This was an A-Western in that it had an A cast. It had good actors like Claire Trevor, George Bancroft, Tommy Mitchell, and so on. You know, it had A players, it had real actors, not just cowboys in it. Stagecoach fue un gran éxito. El film revitalizó las películas del oeste como género y elevó el estatus de John Wayne al de estrella de cine. Ford recibió su segunda nominación al Oscar como mejor director, consolidando así su reputación como un verdadero artista del celuloide. Como muchos otros artistas, Ford luchó contra su propio lado oscuro, que se manifestaba en una conducta arrogante y déspota. Historias de su conducta abusiva llegaron a ser conocidas entre actores y gente del medio, incluyendo a los productores. He had very little regard for producers and treated them with considerable contempt. There's the famous story where he gathered everybody around and said, "Now I want you all to meet the associate producer on this picture. I want you to take a very good look at him because you're never going to see him again." And that was his way of telling the producers to stay off the set. Con frecuencia, John llevaba a casa su mal genio. Mary estaba obligada a soportar su distanciamiento y su temperamento impredecible, y sus hijos ya adolescentes apenas lo veían. He was not an easy man to live with, and he was not an easy man to be around. He was a profound workaholic. He was a difficult man. He was an uncommunicative man. He was not a good family man. I can't imagine another woman who would have stayed married to him for all those years. He was always off on location, giving his attention to his, quote, stock company. Se sumergía en sus películas, en la humanidad de sus personajes, en la belleza de sus imágenes y en el sentimiento de sus historias, que era donde realmente podía expresar sus sentimientos más profundos. Ford could never come to terms with his own sensitivity. It didn't fit with the macho image that he wanted to project. And a lot of his blustery crotchety, even sadistic personality was a mask covering that great sensitivity inside. Para escapar de sus responsabilidades como director, se iba en su hermoso yate de 32 metros bautizado Araner. Su sueño de capitanear un barco se hacía realidad durante cruceros con sus amigos Duke Wayne, Henry Fonda y Ward Bond. El aislamiento del bote le ofrecía a Ford tiempo para relajarse con sus amigos y sesiones de bebida sin sentimientos de culpa. I think more than anything else, alcohol was a way to shut down his mind. It was always on, and it was always energized, and it was always working, and alcohol was used to shut it down so he could get away from it. Sweeping across the country comes one of the great literary achievements of our time. En 1939, el director de 45 años aceptó un gran reto, la adaptación de la novela épica de John Steinbeck, Las uvas de la ira, protagonizada por Henry Fonda. La historia de la época de la depresión involucraba a granjeros de Oklahoma obligados a emigrar por la sequía y por las hipotecas. El tema de la película, el triunfo espiritual de la sociedad de los expatriados, llevaba el sello de John Ford. What happened? How come they gotta get off? We lived here 50 years, same place. Everybody's got to get off. Everybody's leaving.
going out to California. Who done it? Listen, that's someone what done it. The Dusters. They started anyways. Blowing like this year after year, blowing the land away, blowing the crops away, blowing us away now. The Grapes of Wrath has Ford's personal kind of involvement with the insulted and injured. He said to me that it reminded him of the potato famine, and he could identify with the Great Depression and all the homeless that were created as a result of it. Ma, there comes a time when a man gets mad. You told me. You promised me. I you know, wasn't Ma, like I'm that, Tom. trying You to. promised. If there was a law they was working with, maybe we could take it, but it ain't the law. They're working away in our spirits. They're trying to make us cringe and crawl, working on our decency. You promised, Tom. I know. I'm trying to, Ma. Honest, I am. Gotta keep clear. The families are breaking up. You gotta keep clear. That scene with Ma Jode when she's about to leave Oklahoma, and you see this woman's life almost flash before your eyes. Here's Ford at Ford's best, the visuals telling so much with such brevity. That's that simplicity, genius, and complexity all fusing. Las Uvas de la Ira fue nominada a 7 premios Oscar en 1940 y ganó uno por la actuación de Jane Darwell en el papel de Ma Joe y otro por la brillante dirección de John Ford. Con 2 premios Oscar y 96 películas en su carrera a sus 45 años, John Ford se había ganado su lugar en el panteón de los grandes directores. Para entonces había domado el salvaje oeste y le había dado un rostro al héroe común, pero sus más grandes momentos estaban por venir. Sería el drama real de la Segunda Guerra Mundial el que le daría a John Ford la oportunidad de ser un héroe estadounidense. Un año después que John Ford recibiera su segundo Oscar, la 20th Century Fox lanzó How Green Was My Valley, la agridulce saga de una familia de mineros galeses atormentada por el cambio. This is only the beginning. Then all of you will go. One after the other, all of you. I will never leave you, Mama. You, boy, if you should ever leave me, I'll be sorry I ever had babies. Why did you have them? Indeed, you couldn't spy why. To keep my hands in water and my face to the fire, perhaps. Había una gran cantidad de estrellas, incluyendo a Walter Pidgeon, Maureen O'Hara y Anna Lee. La película también marcó el debut de Roddy McDowall, de 12 años, ante el público estadounidense. I never remember Ford directing. He was very clever. He knew very well that the spine of the piece rested on the qualities that he would get from that child. He was full of dexterity. I mean, he played me like a harp. Is he ill? Inside. In his eyes. In his voice. Like you. En solo 8 semanas, la película combinó la extraordinaria visión poética de Ford con la tenaz atención al detalle de McDowall. So many times I have read and been told about the Ford luck. That wonderful scene when I walked down on the steps from the church and my veil from the back of my neck went and spiraled up in the sky, and everybody said, "Oh, that Ford luck. How wonderful that was." Rubbish. It wasn't Ford luck. It was 3 wind machines placed by John Ford, and I had to walk up and down those steps many times while he worked out that the wind machine would do exactly that. How Green Was My Valley ganó como mejor película en 1941, venciendo al Ciudadano Kane en el Oscar y otorgándole a Ford su tercer premio de la Academia como mejor director. Pero para ese momento, Ford estaba involucrado en una búsqueda más compleja. Habiendo servido como capitán de corbeta en las reservas de la naval estadounidense desde 1934, el director hollywoodense se encargó de reunir a un grupo elitesco de directores para servir al gobierno. Su deber era filmar las actividades militares desde la zona de combate.
Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Ford y su equipo estaban listos para ir al frente de combate. La primera misión de la unidad fotográfica de campo de la Oficina de Servicios Estratégicos se inició en mayo de 1942, tras descubrir que los japoneses estaban por invadir las islas Midway. Midway Island. Not much land, right enough. But it's our outpost. Your front yard. Ford was there and actually grabbed his own 16mm camera and shot a good deal of it during the battle itself and was wounded. From behind the clouds, the Japs attack! It wasn't some Hollywood producer coming in afterward and making a documentary. He was there. The Battle of Midway is over. Our front yard is safe. But a big job is still to be done. Day after day, our patrol planes search for survivors. It has a very personal, you are there kind of feeling to it. It's emotional. It isn't afraid to be emotional. It's not cold or objective at all. El público se conmovió varias veces con el roblón del director y las tomas del combate. La batalla de Midway le dio a Ford un Oscar al mejor documental. Los 2 años siguientes, las manos del director persiguieron la línea de fuego desde el norte de África hasta las playas de Normandía y recibió su segundo Oscar al mejor documental en 1943, gracias a su investigación directa en el bombardeo de Pearl Harbor en su película El 7 de diciembre. Pero lo más importante para él eran sus reconocimientos militares. En octubre de 1945, a su regreso a la vida civil, John Ford fue condecorado como veterano de guerra. Sus heridas durante la filmación en Midway le hicieron merecedor del prestigioso Corazón Púrpura y por sus 4 años de servicio ejemplar fue merecedor de la Legión al Mérito. Peppy, como lo llamaban sus amigos y familiares, nunca olvidaría a los hombres que estuvieron con él en el campo de batalla. Compró una granja en Reseda, California, y admitió tanto a personas enfermas como sanas. He wanted a living memorial to the men who had served in his unit, who had died in his unit. It was a continuation of his movies. The same people that populated his movies, they populated the field photo home. La granja le dio también la oportunidad de entregarse a su pasión por lo extraordinario y la tradición militar. And every year on Memorial Day, he asked me to go out to the field photo place, and I used to recite a poem or do something there for him. It was all very traditional and very moving. En 1946, Ford reunió a Henry Fonda y a Victor Mature en su primera película de posguerra, My Dearly Clementine. La película involucraba a sus 2 personajes del oeste más antiguos, Doc Holliday y el viejo amigo de Ford, Wyatt Earp. But I heard a lot about you too, Doc. You left your mark around in Deadwood, Denver, and places. In fact, a man could almost follow your trail going from graveyard to graveyard. There's one here, too. The biggest graveyard west of the Rockies. Marshals and I usually get along much better when we understand that right away. Get your meaning, Doc. Good. Have a drink? Thanks, believe I will. Wyatt Earp, according to Ford, told him many things about the gunfight at the OK Corral, which, as Ford would always insist, was a very carefully planned military attack. My Darling Clementine is fascinating to me in that it deals with a sort of true story and yet elevates it to that level of myth, but with such simple naturalism. Everything about that is kind of understated. And yet, somehow, the way that story comes together, it's just one of those times when everybody was really hitting on all cylinders. And it's a great, cohesive piece of work. Ma'am, I sure like that name.
Clementine. El éxito de My Darling Clementine demostró que Ford aún era capaz de crear ese tipo de historia americana que lo hizo famoso. Para ese entonces Hollywood estaba cambiando y al experto director no le agradaba el crecimiento como corporación del sistema de estudio. A los 52 años, John Ford estaba listo para independizarse. En 1946, Ford deshizo un lucrativo contrato, dejó la 20th Century Fox y formó su propia compañía, Argosy Pictures. Ford y su equipo querían hacer un largometraje de primera calidad con un toque internacional, pero para poder apoyar la nueva empresa, las películas debían ser éxitos financieros. La primera película de Argosy, El Fugitivo, fue elogiada por la crítica, pero fracasó en la taquilla. The Fugitive was very stylized, very art filmy, but it's just something that has no mass audience appeal. There's a theme in John Ford. Whenever he needed a hit, whenever he needed to make money, he'd turn to the West. So then he turned to the West. Las historias cortas de Warner Bella serían la inspiración para los proyectos futuros de Argosy. Ford regresó al Valle Monument y retomó el estilo de películas que lo hizo famoso. Under the inspired direction of three-time Academy Award winner John Ford, James Warner Bella's Saturday Evening Post novel comes thrillingly alive. My grandfather took these stories and he softened them. He brought in elements of comedy. He brought in love interests, which are in none of the short stories. Through time, these movies created the zenith of the American West. Follow me! El público llamó a estas tres películas la trilogía a caballo, y su éxito colocó a Argosy en una posición económica más sólida. Así, Ford pudo emprender un proyecto más personal. En 1952, John tomó su equipo y fue hasta Irlanda para filmar The Quiet Man, una historia romántica que quería realizar desde hacía 15 años. It's the story of Sean Thornton, who came from America to forget his past in Innisfree. There he met a fiery red-headed lass, and the village marriage broker went to work. That's a pretty bonnet you have on. Bonnet? Don't you be talking to me about bonnets. After leaving mine stuck up there like a... Easy now. Have the good manners not to hit the man until he's your husband and entitled to hit you back. The teaming of Wayne and Maureen O'Hara is a great combination. She was a stunning woman, an absolutely a stunning, beautiful woman. Tough enough to stand up to the John Fords and the John Waynes of the world. La película fue objeto de alabanzas y le ganó a Ford su cuarto Oscar como director. Pero ni los homenajes ni los logros personales aplacaron los arranques emocionales y el mal genio del veterano director. En 1955, durante la producción de un drama en la naval, Mr. Roberts, Ford tuvo una fuerte discusión con su estrella y viejo amigo Henry Fonda. Fonda had been in that play for 2 years on Broadway, and Ford didn't have the sacred attitude toward the lines of the play. And Fonda crossed with him on this to the point that they came to physical blows. And Ford handled that difficulty in, I guess, true alcoholic fashion. He began drinking. He went off the wagon and eventually was taken off the picture. I think it was very painful for everyone involved. Ford fue a Europa con su familia, pero tuvo que volver debido a una petición de su médico. His health is not good. His eyesight is not the best. I mean, a visualist like Ford, who's an artist with the camera, is having big problems with his eyesight. And he's getting tired. He can't put himself through the physical torment that location filming takes. El siguiente proyecto de Ford representó para él un reto aún más grande. The Searchers, protagonizada por John Wayne, trataba sobre un hombre recio que llevaba 10 años buscando a su sobrina raptada. A pesar de que Ford sufría de cataratas, The Searchers fue aclamada como su obra más visual. Here is the story of a man, hard and relentless, of people who dared to challenge a hostile land. Here is drama of great love and aching loneliness. I found him. I found Lucy. What you saw was a buck.
Wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. What was she? What do you want me to do? Draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. As long as you live, don't ever ask me more. It's a film about what has torn this country apart, which is the struggle among the races. And Ford was making a kind of a meditation on that. What are the prices of winning a country? Looks like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. In The Searchers, you see the tough-minded sort of American psyche at work, but you also see that there can be a price for that. It's sophisticated, bigger-than-life storytelling. The Searchers fue un éxito en todos los aspectos, pero marcaba el final de Argos y Funds. Los compañeros de Ford de casi 62 años le pidieron que se retirara. Pero ni siquiera era un asunto discutible. Bajo el estandarte, John Ford Pictures realizó 7 películas en los 5 años siguientes, pero ninguna fue tan exitosa como sus esfuerzos anteriores. Tastes were changing in films, and Ford, I think, was not that flexible to be able to shift gears. A pesar de haber trabajado con otros géneros, a sus 68 años volvió a lo que más sabía hacer. Out of the flame and fury of the frontier, the Old West lives again, as only John Ford can recreate it. En 1962, Ford filmó The Man Who Shot Liberty Valance, protagonizada por Jim Stewart en el papel de un político cuya credibilidad profesional se basaba en una historia inventada de valentía. Now you stay out of this, Donovan. He's been hiding behind your gun long enough. You got a choice, dishwasher. Either you get out of town, or tonight you'll be out in that street alone. The Man Who Shot Liberty Valance is about as dark a vision of America as you can get. A profoundly important work, and clearly the end of an era. Numerosos problemas de salud continuaron socavando la fortaleza del anciano director, a quien ya no le parecía divertido filmar. Las ofertas para dirigir eran cada vez menores hasta agotarse totalmente en 1966. He was very traumatized when he no longer had the power to work. He was not a man who had any really developed hobbies that he could pursue or wanted to pursue. So when he retired, in a sense, he died. Para finales de 1960, John Ford había sobrevivido al Hollywood que había ayudado a iniciar y se vio obligado a aceptar la realidad del retiro. Pero no lo haría hasta tener la oportunidad de estar de nuevo en el centro del escenario, esta vez rodeado de una nueva generación de directores. 11, take 1. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale Western. You had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. En los años 70, los jóvenes directores usaban el trabajo de John Ford como inspiración. Uno de esos directores era Peter Bogdanovich, quien encerró a esta leyenda viviente en un documental titulado Dirigido por John Ford. It's hard not to be influenced by Ford making a picture. Ford had a tremendous effect on other directors, even one as close in age as Hawks. There was something about Ford and the way he approached the work that had an impact on other directors. And I said, if you're going to kiss it, for heaven's sakes, I mean, you're supposed to be a lover. I mean, clasp her in your arms and kiss her on the mouth and clasp her to your arms. And he said, he's Mr. Ford, she's playing my daughter. I said, oh, really? I mean, look, read the damn thing. Para ese entonces, lo más cerca que Ford podía estar de una escena de filmación era contando viejas historias. Su delicado estado de salud lo obligaba a estar cerca de casa, donde él y María aún vivían juntos después de más de 50 años. Ambos llevaban una vida tranquila y apacible. En 1971, luego de quejarse de un fuerte dolor abdominal, se le diagnosticó un cáncer inoperable. John Ford y Mary se mudaron a Palm Desert, California, donde Ford pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y viendo sus viejas películas del oeste. Cuando podía, visitaba a sus amigos de siempre, con quienes se sentía muy a gusto. Wayne would get a phone call and say, "Oh, it's Pappy. He wants me to go over and play cards with him again." You know, it was a kind of command appearance, and he would do it. The last time I saw him, he said, "I'm preparing a picture now,
about General Donovan, and you're going to play Mrs. Donovan. Well, of course, I knew that it wasn't ever going to be because he obviously couldn't make another picture. But he seemed so happy about it that I said, well, how lovely. El 31 de marzo de 1973, el Instituto Cinematográfico de Estados Unidos, unánimemente, le otorgó su primer premio honorario a John Ford por su destacada contribución a la cinematografía. I'm overcome with gratitude. I wish I had the words to express my feelings, but I don't. But thank you all. And that's about all I can say before I break down. Thank you. Al final del acto, el presidente Richard Nixon condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad al patriota de 79 años. In his life and in his work, John Ford represents the best in American films and the very best in America. Ford always claimed none of these honors meant anything. On the other hand, you have to remember that Ford, despite all of his many positive traits, was one of the world's great liars. And some of the things that he claimed didn't mean anything to him meant a great deal. Apenas 5 meses después, el 31 de agosto de 1973, el condecorado veterano de la Segunda Guerra Mundial e irascible director perdió su batalla contra el cáncer. And just an hour before he died, he asked for a cigar. Anybody have a cigar? And they gave him a cigar, and he smoked it and put it out. And about an hour later, he died. It's the last thing he said. John Ford era un hombre enigmático y un apasionado director. Dejó un legado de 137 películas con personajes complejos, una trama cautivante y una narración extraordinaria que reflejaban la verdadera personalidad de su creador. Ellas permanecen como un testamento a la durabilidad del espíritu estadounidense. There are a lot of very good directors, but there are very few of the masters, and he is one of them. He knew how to make a film that stands the test of time. He got a warmth that came out when he wanted to have it, and a charm that was undeniable. It's a big mistake to simplify Ford. To not see the complexity of the man is to miss the forest for the trees. John Ford was my hero. I really idolized him as a director, but I loved him dearly as a man. I still miss him so much. He could be kind, gracious, and gentle, with a wonderful sense of humor, but he could also be vindictive and mean. All one can do with John Ford is accept him with all of his faults and virtues and love him. And yet still the most important aspect of your pictures has always been the visual. Wouldn't you agree? Perhaps. Con el auge de las películas taquilleras, la obra de Ford fue dejada de lado. Pero, al igual que las sinfonías y los clásicos, las películas de Ford siguen inspirando y recordando lo que es posible. Para Biografía, soy Jack Perkins.